a partir de este momento el respaldo para poder generar nuestro acopio en el canal de YouTube de Red Democrática. Gracias a la producción de la Fundación Red Democrática estamos hoy en este momento y a la facilidad que nos da la 89.1 para poder generar estos contactos que en el caso del día de hoy son internacionales, amigos y amigas que nos escuchan desde la casa, desde el vehículo, desde su lugar de trabajo. Estamos con don Sergio Mora Castro, que es geólogo, es una persona muy entendida en los temas de la geología, pero lo vamos a hacer mucho más específico y mucho más concreta su participación, porque en otros momentos lo hemos tenido para gestión de riesgo, para que nos cuente cómo es que se puede trabajar ese tema desde la prevención, desde el no dejar para después los dolores de cabeza que podemos evitar el día de hoy. Y el día de hoy lo vamos a tener en función de un tema que es siempre de análisis, es siempre de interés para todos, que es el calentamiento global. Ver si es cierto que se dice todo, que es todo cuánto se está gestando. Y para eso hemos contactado a don Sergio, que se encuentra allá en Argentina, para que nos pueda pues comentar, contar y desarrollar este tema tan importante y que puede generar toda esta claridad en el tema. Don Sergio, bienvenido. Muy buenos días para todos. Eh, yo desde aquí, desde Buenos Aires, y bueno, y esperando a que me preguntes cualquier cosa y espero tener la capacidad de poder responderlo todo. No dudo que sí, más bien la cátedra la vamos a recibir nosotros y gracias a las ondas de radio en todo Costa Rica vamos a estar pues debidamente informados. Don Sergio, cuando hablamos de calentamiento global hay mucho mito, hay mucho ruido en el ambiente, se dicen muchas cosas. Desde el punto de vista de la geología, que al final de cuentas es lo que puede sustentar un impacto mayor o menor de este fenómeno que estamos poniendo sobre la mesa, el calentamiento global, ¿cómo se puede entender, más allá de si existe o no, cómo se puede entender su funcionamiento y su adecuada y verdadero entendimiento? Bueno, lo primero es tratar de comprender que esto es un proceso que obedece al clima y está regido por una gran cantidad de variables. El clima es una condición de la naturaleza que es compleja, difícil de entender. Y bueno, se ha avanzado muchísimo en la interpretación de todas sus variables y sus parámetros, aunque todavía obviamente quedan incógnitas por resolver. En cuanto al calentamiento global antropogénico, tenemos que recordar que hay que comenzar por dividir el concepto entre lo que es el tiempo meteorológico o sinóptico también, como se le llama, es decir, lo que está sucediendo ahora, las nubes que vemos, el sol, la lluvia, los truenos, cuando uno vuelve a ver hacia arriba, hacia el cielo, ¿no? y ve la atmósfera en su dinámica general. Eso es lo que se desarrolla en las horas, tal vez 24 horas, 48 horas, y uno agarra esas aplicaciones que hay ahora o consulta la página del Instituto Meteorológico y le dicen a uno qué temperatura hay, la probabilidad de la lluvia, de los vientos, etcétera. Por el otro lado, cuando estamos hablando de un plazo relativamente un poquito más lejano, más amplio, podemos hablar de la variabilidad climática, que es los cambios que suceden en el clima de un año al otro, de una estación a la otra, tal vez hasta un plazo de unos 20, 30 años, tal vez. Y bueno, todos sabemos que un año llueve más, un año llueve menos, después viene
el niño o la niña, y entonces hay más lluvia, menos lluvia que los promedios, etcétera. Esto es la variabilidad climática. En tercer lugar, el cambio climático. El cambio climático existe en el planeta desde que existe la atmósfera. Hay evidencias de que hay cambio climático desde hace 2.500 millones de años. Registros geológicos, precisamente a la hora de analizar sedimentos y otros tipos de registros fósiles y registros sedimentológicos. Entonces podemos considerar que el cambio climático como tal es un proceso eminentemente natural y que tiene ciclos. Y esos ciclos pueden variar, pueden cambiar un poquito a su vez, no son exactos en muchas ocasiones, y obedecen a ciertos aspectos que suceden, como por ejemplo el eje de rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra alrededor del Sol, la precesión, como se le llama, que es la combinación de elementos que implican estas situaciones astronómicas de nuestro planeta, y a veces el impacto de los meteoritos o las erupciones volcánicas paroxismales de gran potencia, como las que han sucedido a través de los años y milenios y millones de años. Todo esto también se puede resumir en conceptos como los ciclos de Milankovitch, que ya están incluso explicados matemáticamente. Pero hay dentro del cambio climático ahora una variable adicional, que es la influencia del ser humano. Por eso se le llama el calentamiento global antropogénico. Es decir, es la forma como ha influido la actividad humana, particularmente en el aspecto de las emisiones de gases, vapores y partículas a efecto de invernadero, estas emisiones en exceso, excesivas, y que se derivan, por ejemplo, en la actividad industrial de quemar combustibles para producir electricidad, por decir algo, y algunas otras, la deforestación también, y algunas otras actividades, yo diría, que son un resorte también del proceso de mala gestión ambiental en algunos países. Por lo tanto, estos cambios influyen, provocados por el hombre, por la humanidad, influyen también dentro del cambio climático natural y amplifican ciertos de los procesos naturales de orden climático y meteorológico. Entonces, ahí es en donde comienza la necesidad de interpretar una cantidad muy grande de variables, y eso es lo que se ha tratado de hacer en los últimos 40 años, a partir de más o menos 1990 también, con el tema de la integración de un grupo de Naciones Unidas al cual se le llama el IPCC, que es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Entonces, bueno, sí, hay mitos y realidades, hay exageraciones, hay visiones catastrofistas de un lado, pero también hay visiones negacionistas del otro lado. Así es. Y bueno, como casi siempre sucede en este tipo de cosas, pues la verdad se encuentra en términos intermedios y que hay que aprender a filtrar para evitar caer precisamente en esos extremos. Podemos desarrollarlos si usted quiere más adelante en la conversación. De hecho, sí me interesa, don Sergio, porque es parte de los equilibrios de conocimiento que me parece debemos de promover para atender adecuadamente este fenómeno que pues está sucediendo, para nadie es un secreto, pero como usted bien dice, los negacionismos y las exageraciones de ambos sectores terminan siendo mucho ruido en el entender de las personas que terminan quitándole la atención a ese reglón de la actualidad y que nos puede pasar facturas a posterior. En este momento podríamos decir que en las décadas pasadas hemos sido como humanidad irresponsables en el adecuado tratamiento de este tema. Sí, yo creo que en parte sí. Es decir, ha habido mucha responsabilidad en sacar el tema y colocarlo en la palestra pública, nacional e internacional sobre todo. Y obviamente esto ha facilitado la comprensión
de cuáles son las variables fundamentales, cuáles son las causas, en algunos casos hasta las consecuencias y las formas de hacer la gestión del riesgo que representa eso para la humanidad, es decir, ver el tema de los daños, las pérdidas, los efectos, los impactos y qué consecuencias puede tener esto sobre el futuro de la humanidad. Y claro, es un tema que está dentro del debate internacional. Afortunadamente se debate, se discute, aunque como digo, no siempre de una manera muy correcta, en el sentido de que a veces ese debate se canaliza hacia los extremos, ¿no? Del negacionismo y del catastrofismo. Y eso hace que se confunda bastante la información pública y también el proceso de toma de decisiones, tanto políticas como empresariales, que en muchas circunstancias nublan el proceso de poder determinar las prioridades dentro de este tema y este tema dentro de todas las otras prioridades que hay y que también, si usted quiere, después podemos irlas evocando. Don Sergio, ¿se justifica responsabilizar a la naturaleza y al cambio climático por los desastres naturales que existen en las diferentes partes del mundo? Bueno, aquí hay un primer punto que definitivamente hay que ir aclarando. Los desastres nunca son naturales, nunca. Los desastres llegan a ese nivel de efectos, impactos, daños y pérdidas exclusivamente a causa de la vulnerabilidad humana, de la exposición del ser humano y de sus actividades productivas y, por ejemplo, de las áreas urbanas que cada vez invaden más y más sectores que están expuestos a amenazas naturales. Eso es clarísimo, lo vemos constantemente cuando hablamos de la inundación de tal lugar y nos damos cuenta de que ese lugar está ahí y se inundó porque está dentro del lecho mayor de un río o lo que fuera, o que hay una comunidad afectada por los gases y cenizas del volcán Poás y que entonces, bueno, a eso se le considera un desastre natural. Pues no, es decir, el volcán tiene varios millones de años de estar ahí y los que llegamos después fuimos nosotros y nos expusimos a eso. Entonces, ¿cómo va a culpar uno a la naturaleza por la tectónica de placas? Es decir, me parece que eso es una contradicción bastante seria. Y en todo caso, al cambio climático, y yo preferiría seguir hablando del calentamiento global antropogénico, Sí. es decir, de la parte del calentamiento global que se debe a la actividad humana, por eso se le dice antropogénico. Bueno, ¿cómo lo vamos a culpar de todas las cosas que precisamente hacemos y de lo cual acabo de mencionar? Es decir, mientras el ser humano se exponga voluntariamente, pues la culpabilidad o la responsabilidad principal estará dentro del ser humano. No es posible, no es racional culpar a la naturaleza por los errores humanos. En algún punto hay un estado de comprensión máxima de las implicaciones naturales de una eventualidad que se dé, o en estos tipos de ejemplos que usted a los cuales se está refiriendo, siempre la mano humana tiene especial impacto. Yo diría que es preponderante. Ahora, lo que pasa es que, bueno, el planeta tiene una superficie finita y Sí. hay una gran parte de esa superficie que está ocupada por el agua. Es muy difícil vivir ahí permanentemente. Lo mismo hay sectores del planeta que por su clima o por sus condiciones topográficas, pues también tiene una habitabilidad limitada. Entonces, eso ha hecho que la población, que además de eso sigue creciendo y creciendo y creciendo, se concentre en áreas y esas áreas se densifican de población y evidentemente eso termina haciendo crecer estas áreas expuestas, tanto la población como la infraestructura, como las actividades productivas de bienes y servicios, se van extendiendo y se van exponiendo cada vez más a los cauces de los ríos, a los bordes de las montañas volcánicas,
o a las áreas tectónicas activas y a las áreas con aridez periódica, y por lo tanto pues siempre habrá una exposición cada vez mayor al efecto e impacto de este tipo de procesos absolutamente naturales. Entonces, comprender mejor todas estas circunstancias inducen a desarrollar metodologías de análisis como por ejemplo las que se derivan de la gestión del riesgo o la gestión ambiental o incluso el ordenamiento territorial, que son políticas públicas que deberían ser transversales, que deberían ser sistémicas y que deberían ser las que rigen las pautas para poder ocupar terrenos seguros y además mejor dispuestos y más adaptables a las necesidades humanas. Don Sergio, Eso es una... Sí, sí, perdón. no, disculpe que lo interrumpa, es que ahí está usando un término que me llama la atención y es el hecho de que se supone que deberíamos estar conscientes de que estamos invadiendo espacios que pueden ser susceptibles a algún tipo de impacto producto de la presencia humana, pero parece que no lo estamos dimensionando. El crecimiento de la población, el desarrollo de actividades productivas, la generación de soluciones humanas se planifica de alguna manera en Costa Rica. ¿Es eso parte de la conciencia de la política pública o simplemente estamos totalmente desenganchados de lo que debería de ser? Sí, no, es decir, hay esfuerzos que se hacen, hay instituciones en el país que se encargan y que hacen lo posible, pero yo creo que los esfuerzos son absolutamente insuficientes. En una conversación anterior que tuve precisamente con usted, si lo recordará, Jonathan, hablamos de la relación que hay entre la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial. Así es. Para solo citar un ejemplo, lo mismo con la gestión ambiental. Es decir, a ver, eh, cuando un niño quiere jugar y le mete los dedos al enchufe, ahí está tomando decisiones que después le pueden salir caras. O sea, el niño está metiendo los dedos en un lugar en donde lo que va a recibir es una descarga eléctrica. Bueno, eso es más o menos lo que pasa. Los padres entonces le explican al niño, mire, no meta los dedos en el enchufe. Y le deben explicar el por qué. Bueno, de la misma manera, una comunidad que se acerca cada vez más al cauce de un río o al borde del cráter de un volcán o al borde de una falla tectónica activa, pues hay que explicarle el porqué. Y eso se hace precisamente mediante la gestión de ese tipo de amenazas naturales entendiendo muy bien que de persistir pues habrá daños y pérdidas y de todas maneras también hay soluciones, por ejemplo, para evitar que una casa de habitación sea afectada por un sismo, pues para eso existe el código de diseño y construcción sismo resistente o el código de diseño de edificaciones en laderas o el poder entender muy bien los registros históricos y la extensión temporal y espacial de hasta dónde llegan las inundaciones en el cauce de un río. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones se han desarrollado en el país, pero yo creo que todavía de una manera insuficiente. Desafortunadamente, el ordenamiento territorial en Costa Rica es prácticamente una quimera. Aquí ha prevalecido la segmentación o la división político-administrativa del territorio de una manera totalmente aleatoria, obedeciendo digamos, a criterios que son muy cuestionables y que no tienen mucho que ver en la mayoría de las circunstancias, la gran mayoría de las circunstancias, con las características naturales del terreno, del clima o de los recursos, de la disponibilidad de recursos naturales en el territorio. Y entonces eso ha hecho también que haya situaciones muy extrañas, como por ejemplo que un mapa de, entre comillas, alerta, y yo prefiero no utilizar ese tema, pero sí, ese es el tema, el término oficial, de las erupciones o de las áreas expuestas a las erupciones del volcán Poás estaban definidas por medio de los límites cantonales o distritales de las comunidades que están alrededor. No
precisamente aplicando las características topográficas del macizo del volcán Poás, por decir algo, ¿no? O la dirección del viento en el caso de las erupciones de ceniza o de lluvias ácidas, etcétera. Entonces uno dice, bueno, a mí me da la impresión, por lo menos, que el criterio territorial, que es uno de los más importantes en la gestión del riesgo, no solamente no está siendo aplicado, sino más bien que se ve distorsionado por una cierta cantidad de circunstancias administrativas o de desconocimiento de quienes deberían aplicar esos conceptos. Podríamos, si eso cambia, anticipar condiciones de amenaza y vulnerabilidad, sin duda alguna. Por supuesto, y ya el Código Sísmico de Costa Rica y una enorme cantidad de estudios en ese tema han segmentado el país en zonas que implican mayor o menor exposición a las aceleraciones sísmicas, a los movimientos intensos, en el caso de los terremotos. En algunos de los volcanes se han hecho estudios ya razonables y con bastante precisión, el caso del volcán Arenal, el caso de un estudio reciente del volcán Irazú, y bueno, y en algunos sectores pues se han hecho estudios sobre las avenidas fluviales en algunos de los ríos, pero yo creo que todavía falta bastante por recorrer en esos caminos. Una consulta, don Sergio, ¿el calentamiento global antropogénico realmente está modificando el clima mundial? Sí, yo creo que sí. Es decir, primero recordemos, hay un cambio climático de base que es natural, ¿no? Y que tiene ciclos. Y sin embargo, los procesos de cambio son mucho más lentos y muchas veces hasta imperceptibles Ujú. en el corto plazo por la humanidad y sus instrumentos. Sin embargo, se nota. Lo que sucede es que a partir de, por ejemplo, la expansión de los imperios europeos en el siglo XVI, Europa fue deforestada para producir barcos, para construir barcos y fabricar acero, para quemar leña. En ese momento no se utilizaba el carbón todavía para producir armamentos y estructuras. Y luego vino la revolución industrial y todo lo que eso significó en términos de la combustión de combustibles fósiles. Después vinieron las guerras del siglo XIX, las guerras del siglo XX, la enorme producción industrial, etcétera. Y para darle una idea, la invasión rusa en Ucrania hasta la fecha ha producido más de 10 años de todas las emisiones anuales de Costa Rica, de gases, vapores y partículas de efecto de invernadero. Entonces, no hay duda que esos cambios antropogénicos sobre la composición de la atmósfera y su relación termodinámica han generado cambios. Lo que pasa es que esos cambios todavía en algunas circunstancias son imperceptibles o están mal entendidos, hay que investigar más, o en algunos casos la visión es un poquito exagerada también. Y hay incógnitas que todavía no se han logrado resolver totalmente. Lo vemos con los ojos y quien lo niegue está equivocado del planeta. Por ejemplo, cómo los glaciares de algunas de las montañas van retrocediendo, el nivel del mar ha subido milímetros, en algunos casos centímetros, ha habido algunos cambios sutiles en la distribución de las lluvias, el incremento de las temperaturas es clarísimo, etc. Y todo tiene una explicación. Lo que pasa es que todavía no la completamos, no estamos 100% seguros. Pero de que ha habido modificaciones en el clima, yo diría que sí. De hecho, En general, sí. de hecho, don Sergio, esto que usted acaba de decir se asemeja mucho a aquella historia de la rana que la ponen a fuego lento y que va subiendo la temperatura del agua y nunca se da cuenta que fue cocinada hasta que ya se murió. Estos cambios imperceptibles o estos aumentos de centímetros o de pocas cantidades en el volumen del agua en el mar, del deshielo, de los pocos grados centígrados que va aumentando la temperatura de un momento a otro. La gente dice antes no hacía tanto, antes llovía mucho, por ejemplo en Coronado, que pasaba lloviendo y que había mucha neblina
y ahora es más caliente y la gente simplemente dice, ah, sí, mira, está pasando. Pero esos cambios los pasamos por alto en medio de la agenda del día a día y de la falta de conciencia de lo que está pasando. Y puede ser, pero también hay bastante subjetividad al respecto. Yo prefiero darle más confianza a la medición instrumental que a la memoria humana, porque la verdad, las opiniones a veces pueden estar más influenciadas por aspectos culturales o aspectos del corto plazo, que eso significa. Sí, yo recuerdo que en el barrio donde yo vivía, pues a las 5 o 6 de la tarde mi mamá me ponía un suéter. Y bueno, era fresco. Lo que pasa es que uno no recuerda en cuál época del año específicamente era eso, o que además de eso, pues uno era más sensible a los cambios de temperatura. Entonces, sin embargo, cuando uno ve los registros de temperaturas, en promedio mundial la temperatura ha aumentado ciertamente alrededor de 1,5 grados centígrados en todo el mundo de manera global y con un poquito más o un poquito menos en algunas regiones. Tal vez un poco más en el hemisferio norte, un poco menos en el hemisferio sur, pero en general sí ha habido un cambio. Lo mismo con las lluvias y lo mismo con el nivel del mar. Es decir, pero a veces debemos tener cuidado con los aspectos de percepción humana y cultural. Hay mucha influencia en el caso de eso. Cuando estamos hablando de manera objetiva, las cosas no son a veces tan extremas como pueden estarse planteando cuando lo que se expresa es una opinión subjetiva. Tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos que buscar las fuentes reales para poder saber con exactitud qué es lo que está sucediendo en cada una de nuestras regiones. ¿Cuál es la responsabilidad comparativa en cuanto a nuestras emisiones de gases, vapores y partículas a al efecto invernadero con respecto a los grandes países industriales como por ejemplo los partícipes del G20? Uy, enorme. A ver, para darte una idea, Jonathan, Costa Rica produce emisiones que equivalen al 0,02%, 0,02% de las emisiones globales. Todo, digamos, con todos los gases, vapores y partículas a efecto de invernadero, hay unos que calientan, otros que más bien enfrían, pero son minoría. Eh, y bueno, eso significa que hay países, por un lado, que tienen mucha mayor responsabilidad en el proceso de lo que está sucediendo ahora, de la modificación de la composición de la atmósfera, pero también al mismo momento que son los que deberían tener mayor responsabilidad en reducir esas emisiones para reducir las tendencias de mediano y largo plazo como se están planteando en este momento. Te mencioné el hecho de que, por ejemplo, las emisiones de lo que va de la guerra de Ucrania pues equivalen a un montón de años a las de Costa Rica. En este momento China es el mayor emisor de partículas, de gases, vapores y partículas a efecto de invernadero. Y Costa Rica produce 0,06% de las emisiones con respecto a China. Ahora, los países del G20 producen cerca del 83-84% de todas las emisiones mundiales. Sí, bastante. Y eso tiene un aspecto geopolítico, porque en primer lugar, no están respondiendo. Los acuerdos tomados en las reuniones COP, en la conferencia de las partes organizadas por el IPCC y Naciones Unidas, etcétera, pues esos son acuerdos, en muchos casos, como el Acuerdo de París, por ejemplo, están pintados en la pared. Ahí prevalecen, en esencia, aspectos económicos y geopolíticos que no han sido superados en términos de mejorar la gestión de estas emisiones. O sea, ¿quién le va a decir a Estados Unidos que deje de quemar petróleo y carbón, o a China, como lo mencionamos, o a la Unión Europea, o a Australia, a Rusia, que
en este momento ha casi que duplicado sus emisiones a partir del proceso de fabricación de armamentos, que son los que utiliza para sus invasiones, todas esas cosas, ¿no? Y en Europa lo mismo, Europa está produciendo armamentos enormemente para ayudarle a Ucrania, qué sé yo qué cosas. Israel en su guerra con Palestina, etcétera, etcétera. ¿Quién va a influir en este momento para que esas consideraciones geopolíticas y económicas, militares, estratégicas o tácticas puedan ser superadas por la conciencia de lo que significaría o lo que va a significar esas emisiones dentro de 50 años o 100 años o 200 años? El hecho además de que es un punto que hay que tener bien presente. Si hoy cortamos las emisiones de manera radical, el efecto que esas emisiones acumuladas hasta la fecha van a tener sobre la atmósfera no se van a disipar sino hasta dentro de 200, 300, 400 o más años. Y eso es un problema que tenemos que tener presente. Y las consecuencias, pues, no son muy difíciles de discernir, ¿no? ¿Costa Rica puede hacer la diferencia en este proceso de calentamiento global antropogénico? No, yo no creo. Es decir, más allá de la imagen que pueda ganar Costa Rica, dicen que la imagen turística, bueno, ya sabemos que esa imagen turística le cuesta caro a Costa Rica, por otros lados, en términos de gentrificación y otra serie de cosas más por ahí. Y aparte de que también es un mito, es decir, somos muy lindos para el turista, pero a ningún turista lo llevan a ver el río Virilla o los basureros o crucitas, o qué sé yo, todos los agroquímicos que se utilizan para producir ciertas frutas, etc. Entonces, en realidad, yo francamente creo que Costa Rica tiene prioridades distintas para la gestión de su riesgo y para la gestión de su desarrollo. Y podemos hablar de eso también. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, para solamente poner un ejemplo. El año pasado, estoy buscando aquí el dato para no batear. El año pasado llegó a haber algo así como 900 muertos. 936. Exactamente, en accidentes de tránsito. Más de la mitad de motociclistas. El acumulado en los últimos 10 años es casi de 16,000 personas muertas. O sea, ¿cuántos años de calentamiento global antropogénico se tienen que acumular para llegar a 16,000 muertos certificados? Es una locura. ¿Y cuánto le cuesta al país, por ejemplo, modificar su política energética simplemente para reducir emisiones? Cuando sabemos, por ejemplo, que los autos eléctricos, la reducción neta, real, de los autos eléctricos es apenas un poquito mayor y dependiendo de cuál es el tipo de energía que se utiliza para recargar sus baterías. ¿No? Y también la energía que se usa para generar la electricidad, si es medio ambiente o si es combustible. Sí, por eso. Bueno, en el caso de Costa Rica, la gran mayoría de la electricidad se produce por fuentes renovables, afortunadamente. Todavía, Pero a sí. veces no, a veces hay que encender una planta térmica, etcétera. En otros países es peor, pero como estamos hablando de Costa Rica, digamos, el transporte, todo el parque automotor, funciona a partir de la combustión, de combustibles fósiles. Son motores de combustión interna. Ahora, cambiar eso significa un proceso que tiene que llevar años y a un costo elevado, es decir, y todavía, francamente, ni la tecnología ni los costos lo permiten. Los autos eléctricos que hay en Costa Rica tienen exoneraciones y subsidios. No es que sean más baratos comparativamente con nosotros. Y además, cuando uno piensa cómo fue fabricada la batería de litio y los componentes de cobalto, y pensamos en las minas en donde trabajan niños en el África o en el altiplano boliviano, por decir algo, pues la verdad uno se queda pensando si de verdad la movilidad eléctrica es así de amigable con el ambiente y todas las demás cosas. Es decir, yo considero que
son puntos que son muy debatibles, que tienen que ser considerados. Y en el caso de Costa Rica, a ver, planteémoslo de esta forma. Digamos que un día decidimos que todo Costa Rica se va a vivir a las cavernas de Barrahonda. Ahí vamos a vivir como los cavernícolas. Siempre habrá que quemar un poco de leña para comer y todas esas cosas. Pero digamos que nos olvidamos de los carros, de los teléfonos celulares, de todo. Nos vamos a ir a las cavernas. Y reducimos prácticamente o casi a cero las emisiones. La atmósfera no se va a dar ni cuenta, comparativamente hablando, con el G20. Mientras el G20 no reduzca sus emisiones de manera significativa, la atmósfera seguirá contaminándose. Y el esfuerzo de Costa Rica va a quedar en un aspecto eminentemente simbólico, que yo creo que ha sido muy mal planteado por las administraciones anteriores, y que se requiere, pues en realidad, repensarlas para que no sigamos cometiendo un error, ni además de eso, generando un sobrecosto en nuestra vida cotidiana, simplemente por el lujo de tener una imagen que además también es bastante cuestionable en sí mismo desde el punto de vista ambiental. Es como que estamos luciéndonos hacia afuera, pero no estamos cambiando hacia adentro. Bueno, yo no sé, es decir, cuando uno analiza las estadísticas, ya hay evidencias de que el turismo ha empezado a disminuir. Y eso es precisamente por el producto de que el turista, pues se le puede engañar durante unos años, pero no siempre. Cuando el turista se da cuenta de lo que significa quedarse pegado en un embotellamiento de tránsito, en cualquiera de las carreteras, en cualquier día de la semana, en cualquier hora, y además de eso, pues expuesto a temas de inseguridad, a temas de todas las cosas pavorosas que se ven en Costa Rica en este momento, para solo citar unas cuantas, pues la verdad, yo diría que esa imagen definitivamente, a mi juicio, ha sido sobreexplotada y sacada de todas las dimensiones. Don Sergio, ¿la geología puede hacer aportes y criterios técnicos específicos para mejorar la gestión de riesgo en Costa Rica, que es el caso estudio que está en este momento viéndose en el programa? Y claro, la geología es una ciencia muy vasta, ¿no? Las ciencias geológicas. Por un lado tenemos las ciencias, propiamente dichas, geológicas, y por el otro lado tenemos las aplicaciones de la ciencia. A esas le llamamos ingenierías geológicas. Entre ellas está la ingeniería del petróleo, por decir algo, que se encarga de aprovechar los recursos del subsuelo de una manera racional y lo más sostenible posible. Entre ellas, por ejemplo, yo siempre he considerado que es un error garrafal del país y de ciertos grupos mal llamados ecologistas de oponerse a la utilización de nuestro gas natural, que lo hay. Y eso porque el gas natural produce menos, la tercera parte de las emisiones que produce la gasolina y el diésel, por ejemplo, y que podría utilizarse como un mecanismo energético de transición para que cuando las tecnologías tengan costos y ventajas comparativas reales, que todavía no los tienen, pues nosotros mientras tanto reduzcamos nuestras emisiones al fin y al cabo, porque también tenemos derecho a respirar aire limpio. Y aquí lo digo también entre paréntesis, que he notado cómo en Costa Rica pues se ha perdido, digamos, la rigidez en cuanto al tema de las emisiones que uno ve de los vehículos. Ahora, recientemente no se veía tantas muflas tirando humo a como se ve en este momento. Yo Es no sé verdad. si se han relajado los requisitos de lo que antes era el RITEVE, yo no lo puedo decir. Pero lo mismo de otras partes de la ingeniería geológica. La ingeniería geológica también interviene en la construcción de las represas hidroeléctricas. Debería intervenir un poco más en la construcción de las carreteras o de las edificaciones públicas, de ciertos servicios públicos también.
incluso hasta de ciertas partes de la agricultura, del aprovechamiento de aguas superficiales y sobre todo subterráneas. Y en todos estos campos siempre hay espacios en donde la ingeniería geológica es capaz de hacer aportes significativos que contribuyan con la mejor gestión ambiental, la gestión del riesgo y también el ordenamiento territorial. Por lo tanto, que contribuyen a tener una mejor adaptación al proceso de calentamiento global antropogénico. Esas acciones genéricas que usted está mencionando de tener más incidencia y participación en el desarrollo del país, me hace pensar más bien si la falta de esa incidencia está afectando de mayor manera y nos está exponiendo a una vulnerabilidad mayor en cuanto a estos procesos, no solo del calentamiento que se está hablando, sino de los impactos propios de la naturaleza que resiente toda esta aplicación desmedida de la condición humana. Sí, por supuesto. Mira, hay tres tipos de acción, tres tipos de decisión, llamémosle si se quiere. Está la decisión de generar, por ejemplo, obras de protección, que pueden ser muros de contención en el caso de un deslizamiento, diques de protección hidráulica. Yo no creo en ellos mucho, pero bueno, se hace para proteger una población o una carretera o lo que fuera. O mejorar, darle un factor de seguridad más amplio a las obras de infraestructura, por ejemplo, a las represas o a las carreteras, etc. A eso le llamamos como intervención directa, es decir, medidas estructurales que en general son correctivas. Hay una segunda categoría que serían las medidas no estructurales, que son de planificación, que a mi juicio son las más importantes, ¿no? Por ejemplo, el ordenamiento territorial, la gestión ambiental, la gestión de cuencas, el hecho de disponer de procedimientos de gestión del riesgo, de protección financiera, de sistemas de observación, alarma, disposiciones para evacuación y cosas de ese estilo. Y hay una tercera categoría que desafortunadamente es quizás la más frecuente, que es no tomar acción. Eso genera dos cosas importantes, entre otras, ¿no? Solo voy a citar dos. Una es el tema de que aumenta la exposición. Es decir, al no haber ordenamiento territorial y todo lo demás, aumenta la exposición no solamente de la población, sino de sus actividades productivas y de la infraestructura. Y aumenta lo que se llama el pasivo contingente, es decir, la cantidad de recursos financieros y de infraestructura que se pueden perder en el caso de que se materialice una amenaza intensa, un sismo, o una inundación, o una sequía, etc. Y eso, en general, es quizás uno de los problemas fundamentales que tenemos que resolver. Y a todo eso es lo que deberíamos llamar gestión del riesgo, integrarlo todo. Y, por supuesto, que son elementos y procedimientos y protocolos que habría que adoptarlos. Es decir, y eso es tal vez la forma como mejor debería trabajar una institución como la Comisión Nacional de Emergencia o como aquellos instituciones como el IPU, que tienen a cargo el ordenamiento territorial, o el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que tiene el trabajo enorme que ha hecho, de los mejores en el mundo, incluso de América Latina sin duda, que es el Código de Diseño y Construcción Sismo Resistente, aparte del Código de Estabilidad de Laderas y otras cosas. Entonces sí, hay una cantidad de acciones efectivas del corto, mediano y largo plazo que se pueden realizar y que reducen, por un lado, la vulnerabilidad y por el otro lado, nos hace comprender mejor el hecho de que en realidad, y hasta la fecha, independientemente de todo lo que se diga, el efecto y el impacto del calentamiento global antropogénico por sí mismo ha sido insignificante
de cara a la vulnerabilidad, la exposición. Es decir, el diferencial, la cantidad de riesgo que ha aumentado a causa del calentamiento global antropogénico es insignificante de cara al riesgo cuando lo que aumenta es la exposición y la vulnerabilidad de la población, de la infraestructura, de las actividades de producción de bienes y servicios, etc. Y esto es clarísimo y es demostrable, sin duda, y no solamente en Costa Rica, sino también en el resto del mundo. Esta ignorancia no voluntaria necesariamente que se puede gestar en la sociedad ante todo este tipo de alertas, de prevención de riesgo, de generación de política pública consolidada y transversal, el, es un, es un hecho al cual estamos expuestos de manera ingrata por parte de los diferentes canales de comunicación que hay desde la parte científica hasta la parte social. Sí, totalmente. Eso, digamos, a ver, la comunicación social del riesgo, ya dado que usted es un comunicador, Jonathan, espero poderme expresar claramente también para el público. Adelante. La comunicación social del riesgo no es solamente recitar noticias en un canal de televisión o en una estación de radio, es mucho más que eso. Y a veces en Costa Rica, pues es asombrosa la tergiversación que hay sobre el contenido precisamente técnico de las noticias. Y esto se debe, por un lado, a que nosotros, los que hemos trabajado en ciencias e ingeniería, no sabemos expresarnos suficientemente, de manera suficientemente clara. Y por el otro lado, los comunicadores no tienen la preparación suficiente para entender el lenguaje técnico, los términos o los conceptos que nosotros expresamos, repito, mal, pero al fin y al cabo los expresamos. Entonces, generalmente existe el famoso cuento aquel del teléfono chocho, ¿no? El teléfono descompuesto. Yo digo un mensaje que el comunicador interpreta a su manera y transmite precisamente al público también con diferencias de la información original. Y es público, ojo, que no es solamente la gente que escucha el radio. En el público hay que hablar de los perfiles de recepción. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me vaya a dirigir hacia una comunidad rural o a, digamos, el cuadro gerencial de una empresa industrial o al alcalde de una municipalidad o al presidente de la República y sus ministros. Es decir, no solamente el proceso de comunicación a quienes tienen la responsabilidad de la toma de decisiones, del proceso de toma de decisiones, sino también de quienes reciben el efecto y el impacto de esas decisiones. Si el mensaje que yo origino está mal expresado, por un lado, mal transmitido por el comunicador, no va a ser nunca bien comprendido por el receptor, que es la población y sus líderes. Y por lo tanto, las decisiones que salgan de ahí sencillamente estarán inadecuadamente orientadas. Y eso ha sido así y eso es lo que ha traído una gran cantidad de desventajas desde el punto de vista del bienestar o de la gestión insuficiente o incorrecta del riesgo. Este calentamiento global antropogénico se ha trabajado en Costa Rica y se está trabajando en Costa Rica desde los tomadores de decisión, desde los influenciadores sociales, ya sea directamente en medios o por canales propios en redes sociales, visto desde un punto de vista más emocional que técnico para poder ser atractivo un mensaje o inquisidor un mensaje de no asumirse como tal. Sí, bueno, emocional, bueno, todos tenemos emociones y por supuesto hasta el científico más profundo pues las tendrá también. Esto va a depender también de la forma como uno tiene de reaccionar ante las circunstancias nuevas o desconocidas o la forma de transmitirlas, precisamente con mayor o menor emoción. Yo creo que eso forma parte intrínseca del comportamiento humano y
interviene y debería intervenir también la psicología y otros tipos de profesionales y de ciencias complementarias, que son importantísimas también y que precisamente por no intervenir es que en general se cometen errores a veces que son reales, ¿no? Innecesarios sobre todo. A ver, pero comenzando por todo, yo creo que a partir de la información objetiva, numérica, estadística, fría, datos, es que se produce la información, que es el primer paso. Es decir, evidentemente la investigación científica genera datos. Esos datos se interpretan ya por los mismos científicos que lo transmiten a unos personajes intermedios que saben de ciencia, pero tratan de comprenderlo y transmitirlo mejor. Y luego esa información a partir de los datos es la que es transmitida al resto de la cadena, de la que hemos hablado. Por ello es que ahí es donde hay que tener cuidado y sobre todo también hay que establecer mecanismos de control y de, llamémosle, auditoría de la información, es decir, el control de calidad de esa información, que hay que someterla, digamos, con la mayor frecuencia y rigurosidad posible para que esa información llegue lo más pura posible e interpretable por el público, incluyendo los tomadores de decisiones y la población en general. Yo creo que hasta la fecha ha habido problemas en ese sentido, porque precisamente como lo mencionábamos anteriormente, pues esas tergiversaciones en función de los extremos de la cadena, es decir, del negacionismo por un lado, del catastrofismo por el otro, y de todo lo demás, intereses creados o el oportunismo político, etcétera, inciden sin que la población, los tomadores de decisiones tengan suficiente blindaje para protegerse y con ello pues establecer los procedimientos que mejor correspondan en las circunstancias como por ejemplo un país como Costa Rica. Finalmente, don Sergio, ya en los últimos 2, 3 minutos de programa que nos quedan, estamos sufriendo una suerte de desinformación sobre todo este tema del calentamiento global antropogénico, sus impactos y las realidades en las cuales estamos viviendo en este momento. En parte sí. Y yo creo que hay que tener esto muy claro en el sentido de que el conocimiento tal cual está, en primer lugar, todavía es insuficiente. En segundo lugar, ese conocimiento a veces es interpretado de una forma o a veces de otra. Un ejemplo, por ahí hay quienes dicen, bueno, ahora hay más huracanes, más ciclones tropicales, y lo cual no necesariamente es cierto. Tampoco es cierto que los que hay ahora tengan mayor intensidad. En fin, la información científica todavía no lo ha resuelto todo. Hay cosas que sí son y son evidentes y hasta triviales. Ahí no hay duda. El calentamiento global antropogénico se está produciendo y la evidencia implica que esto es debido a que las emisiones de gases, vapores y partículas a efecto invernadero han aumentado a partir de la actividad humana. Por lo tanto, la solución va a estar ahí, regular la actividad humana para que produzca menos. Y que hay circunstancias que ahora, en cierta medida ya es muy tarde para evitarlas, pero sí es temprano para comenzar a corregirlas. Y ahí es en donde yo creo que es donde hay que tener sangre fría y objetividad a la hora de definir las prioridades de un país como Costa Rica, que tiene prioridades totalmente diferentes y a veces totalmente opuestas a las prioridades de otros países, de los grandes países. Entonces, la realidad nuestra, nacional, es la que debe prevalecer y no podemos o no debemos, aunque podamos, no deberíamos, dejarnos influenciar por quimeras o por ilusiones que nos hacen perder tiempo y nos hacen perder recursos y prioridades. Es decir, yo prefiero reducir esos 900 muertes en las carreteras
y tener un poco más de paciencia, porque 900 muertes al año a causa del calentamiento global antropogénico yo no la veo realmente todavía a un mediano ni siquiera a largo plazo. Don Sergio, muchísimas gracias por el programa del día de hoy. Gracias por atendernos desde Buenos Aires y que la pase muy bien el resto del día por allá. Muchísimas gracias a vos, Jonathan, y esperamos seguir en comunicación para cuando se te ofrezca algún otro tema que valga la pena discutir. Claro que sí, muchísimas gracias a usted y gracias a todos los que han estado en 89.1 FM y también los que verán, los escucharán específicamente este programa en el canal de YouTube de Red Democrática, que en muy pocos minutos lo vamos a estar colocando. Hasta mañana, si Dios así lo permite.